Muy buenos días, yo soy el pastor David Anglada de la Iglesia Cristiana Tiempo de Decisión y nuevamente a mí se me concede el gran privilegio de compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Y realmente es un gran privilegio, especialmente porque todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios siempre lo hemos asociado con una palabra importante y es la palabra fe. Cuando escuchamos acerca de la fe, pensamos en diferentes cosas y pensamos en qué podemos nosotros hacer para responder ante la fe y cómo podemos tener más fe o cuál es la manera en que se lleva a cabo la fe. Y todo lo que tiene que ver con la fe, por supuesto, tiene que ver con la fe de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la fe, estamos hablando de esa fe particular, la fe de Jesucristo, del Hijo de Dios, que vino y entregó todo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y bueno, a mí se me ha dado el privilegio de compartir acerca de esa fe. Y precisamente quiero comenzar el día de hoy leyendo algunas partes de las escrituras que nos muestran algunos aspectos acerca de la fe. Y yo le he puesto por título a este mensaje, Obedece a la fe. Obedece a la fe. Y vamos a ver por qué. En este ratito vamos a descubrir el por qué. Quiero comenzar primeramente yendo a una porción de la escritura que está en Romanos, el capítulo 1 y el versículo 5, y que dice de esta manera: el apóstol Pablo estaba hablando en esos momentos acerca de él como apóstol y cómo Dios lo había puesto a él como apóstol para llevarle la palabra, en este caso, a todo el mundo, pero en este caso le estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Roma. Y en medio de decir eso y de hablar de Jesucristo, él dice estas palabras, dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, hablando de Jesús, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apóstol Pablo habla de que todo lo que él recibió para poder ser apóstol, todo lo que vino Jesucristo a hacer en este mundo y todo lo que se habla acerca de él tiene un propósito, el que las naciones obedezcan a la fe por amor del nombre de Jesús. Eso lo dice al comienzo de su carta a los romanos, que como muchos de ustedes saben es una carta no solamente preciosa, pero muy profunda, donde Dios muestra cómo viene la salvación de Él para los seres humanos, cómo todos los seres humanos están perdidos en su pecado y por la fe precisamente en Jesucristo pueden recibir la salvación que Dios ofrece. No porque alguien es bueno en sí mismo, sino precisamente porque todos reconocen que son malos delante de Dios, que son pecadores delante de Dios. En ese reconocimiento es que una persona puede venir a la fe de Jesucristo y creer en él. Pero al final de esta carta de los Romanos, Pablo se despide de esta manera. Dice en Romanos 16, el último capítulo de Romanos, en el versículo 25 en adelante dice: y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, hablando acerca de Jesucristo, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y así se despide el apóstol Pablo. Pero noten que aquí, nuevamente, el apóstol Pablo está hablando de todo lo que se reveló, este gran misterio de Jesucristo, que fue predicho por los profetas aún siglos antes de que Jesús viniese, y cuando Jesús se manifestó al mundo, y llegó la palabra de su buena noticia, de su evangelio, esto tiene un propósito, que todas las gentes
todas las naciones obedezcan a la fe. Creo que es bastante claro poder ver hasta este momento que la obediencia a la fe, en cuanto a lo que Pablo hablaba allí en Romanos, tenía que ver con el creer en Jesucristo, con el obedecer el llamado de Dios a la vida de las personas para que crean en lo que Él hizo. De hecho, hay el versículo quizás más famoso de toda la Escritura, Juan capítulo 3, verso 16, que dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos aquellos que creen, todos aquellos que deciden obedecer a la fe, no se pierden, tienen vida eterna. De hecho, cuando Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos y dejó a sus discípulos y los llenó de poder, bautizándolos con su Espíritu Santo, y ellos comenzaron a predicar la palabra de Él, hay un punto en Hechos, el capítulo 6, el versículo 7, donde miren lo que dice. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nuevamente, se usa esta frase para expresar todos aquellos que escuchan el mensaje de Cristo Jesús y que al escuchar este mensaje deciden obedecer el mensaje que tiene un solo mandamiento principalmente sobre todos, el creer en Él. Entonces, cuando miramos todos estos aspectos de lo que nosotros llamamos la fe, la asociamos claramente con todo lo que tiene que ver con creer en Jesucristo. Pero, ¿qué es la fe? La fe de por sí ha sido definida de diferentes maneras aún en la palabra de Dios. Por ejemplo, el escritor de la carta a los Hebreos la describe de esta manera. En Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso fue en la versión de la Reina Valera del 60. En la versión nueva, en la nueva versión internacional dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Quiere decir que la fe funciona de una manera particular. La fe le asegura a la persona que algo va a ocurrir, aun cuando no lo ve. Así es que funciona la fe. Aún bien, cuando miramos lo que es la fe en el resto de las escrituras, vemos que la fe está asociada, y de hecho la misma palabra fe está asociada con dos otras palabras. Está asociada con lo que es la verdad y está asociada con lo que es la fidelidad. El justo, dijo el profeta Habacuc, el justo vivirá por medio de la verdad, de la fe, de la fidelidad a Dios. La palabra significa lo mismo. La palabra fe allí en el hebreo, como lo dijo Habacuc, como también lo repite el apóstol Pablo en Romanos también, que el justo vivirá por la fe, por mantenerse fiel a la verdad de Dios. Cuando alguien sabe que Dios ha hablado algo y lo obedece, esa persona está andando en la fe. Y nos podríamos preguntar nosotros, ¿de dónde viene la fe? Y creo que ya lo hemos mencionado, pero noten que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. De hecho, allí en Romanos el capítulo 10, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice que la fe viene por oír y que el oír viene por la palabra de Dios. Lo que de verdad vale la pena escuchar es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce la fe. En otra versión dice que la fe viene por escuchar el mensaje y que el mensaje que se escucha es la palabra de Cristo. Entonces, escuchar lo que viene de parte de Dios y obedecerlo, creerlo, eso es lo que es la fe.
Aun cuando a Dios no lo vemos, aun cuando no lo podemos tocar con nuestros sentidos naturales, sabemos que Él está en nosotros, en todos aquellos que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Y sabemos que tendremos una eternidad con Él, porque Él se fue, pero volverá. Se fue a preparar un lugar para nosotros, dijo Jesús, pero volverá. Así como cumplió el que Él resucitaría el tercer día y lo hizo, también cumplirá el que Él volverá por todos aquellos que creen en Él. Obedecer esa forma de creer es lo que llamamos la fe. Pero hoy yo quiero mencionarle otro aspecto de la fe. No solamente el aspecto de la fe que tiene que ver con obedecer el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo principal. No solamente también el que miremos la fe como algo que obedecemos y que decidimos creer aun cuando no lo vemos. Esa garantía de que ocurrirá lo que Dios ha dicho que va a ocurrir. De hecho, la fe en muchos sentidos es totalmente lo contrario al miedo. Cuando una persona tiene miedo, está totalmente convencida de que algo malo va a ocurrir. Cuando una persona tiene fe, está totalmente convencida de que lo que Dios ha dicho es lo que va a ocurrir. Por eso dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando vivimos en miedo, cuando vivimos preocupados, cuando vivimos afanados, cuando vivimos con ansiedades, con temores, es difícil agradar a Dios. Es más, es imposible, dice la palabra, porque Dios espera que nosotros sepamos que Él tiene cuidado de nosotros. Por eso dice la Escritura que debemos poner nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Y ese es solamente un ejemplo de cómo también podemos mirar la fe. Pero como les digo, quiero mirar otro aspecto de la fe. Y es un aspecto relacionado a todo esto, pero es un punto particular que quisiera que el día de hoy todos recibamos en nuestros corazones de parte del Señor. Y es ese impulso, yo lo voy a llamar de esa manera porque no tengo mejores palabras para describirlo. Es ese impulso que Dios provoca en nosotros para obedecerlo, para hacer lo que es de su voluntad. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras en Gálatas, el capítulo 2, versículo 20, un versículo muy conocido. Mientras él hablaba acerca de cómo la gente trata de, por sus propios esfuerzos, agradar a Dios y cómo realmente no se puede de esa manera, sino que tiene que ser por la fe. En medio de todo eso, él dice las siguientes palabras. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo que lo que él vivía aún en esta carne, lo vivía no en su propia fe, no tampoco en la fe en el Hijo de Dios, sino en la fe del Hijo de Dios. Él dijo que el Hijo de Dios vivía en él, así como las Escrituras dicen que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, vive en todos aquellos que creen en él. Ese Espíritu, ese Cristo viviendo en nosotros, tiene una fe. La fe de Él en nosotros es la fe por la cual nosotros debemos vivir. Ni siquiera es por la fe nuestra, sino la fe de Él. En un momento en Efesios, el capítulo 2, la palabra dice que nosotros somos salvos por fe, no por obras, pero que aún esa fe no es de nosotros, sino que es un regalo que Dios nos da. Que Dios no quiere
que seamos salvos y que nos acerquemos a Él por las obras, sino que Él quiere que nos acerquemos a Él por medio de la fe que Él mismo puso en nosotros, para que entonces hagamos todas esas obras, todas las cosas que podemos hacer en este mundo y que Dios preparó de antemano para que nosotros las hagamos. Todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer por causa de la fe, no la nuestra, sino la de Dios que está en nosotros. Pues esta fe de la que estamos hablando produce en nosotros lo que yo quiero llamar el día de hoy un impulso. Cuando usted sabe que hay algo que no está bien y usted es quizás tentado o considera la posibilidad de hacer algo que no está bien, que usted sabe que no agrada a Dios, y usted siente ese impulso de parte de Dios, esa conciencia, esa manera de mirar eso como algo que no viene de Dios y usted se detiene, usted está obedeciendo a la fe. Lo contrario ocurre cuando hacemos algo por medio de la fe. A veces nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer en una situación particular y en ese momento sabemos que es de Dios lo que debemos hacer y decidimos obedecerlo. En ese momento estamos viviendo de acuerdo a la fe de Él. Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. La Escritura dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Cuando nosotros sabemos lo que para Dios es correcto, lo que para Dios es agradable, y eso produce una inspiración en nosotros para hacerlo, y lo hacemos, eso trae agrado a Dios, porque es la fe de Cristo en nosotros manifestándose a través de ese momento de obediencia. Hubo unos momentos donde Jesús habló acerca de la poca fe. Y quiero mencionarle varios pasajes de las Escrituras donde Jesús menciona este asunto de la poca fe. Por ejemplo, Jesús menciona esto en un momento en Mateo, el capítulo 6. Todo esto le voy a mencionar los pasajes, pero usted lo puede leer con todo su contexto en calma, en casa, reflexionar sobre cada uno de estos pasajes, porque son grandes tesoros de las Escrituras para nosotros. Y hoy yo solo se los menciono brevemente. Allí en Mateo capítulo 6, Jesús está hablando acerca del afán, de vivir afanado. Y él dice que los que andan preocupados por el día de mañana y por lo que van a hacer y por lo que van a comer y por lo que van a vestir y si tendrán lo suficiente, esas personas están siendo como los paganos, como los que no creen en Dios. Aunque digan creer en Dios, están viviendo como gente que no cree en Dios. Y Jesús, en medio de todo eso, les dice a los que lo están escuchando, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, aún a la hierba Dios la cuida, a los pajaritos Dios los cuida, los alimenta, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Eso está en Mateo 6, versículo 30. Más adelante, en el versículo 33, le da una instrucción, le da un mandamiento a todos nosotros. Él dice, más bien, busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Nosotros en la vida tenemos que hacer muchas cosas, pero si en medio de hacer todo lo que tenemos que hacer, que son parte de las cosas de este mundo y de esta vida, nosotros vivimos afanados o preocupados, aún en duda con lo que va a ser de nuestro futuro, en ese momento no estamos andando de acuerdo a la fe. En ese momento no estamos obedeciendo la voz de Dios que dice adentro de nosotros, confía en mí, cree en mí, búscame a mí primero, busca lo que tiene que ver con mi justicia.
con lo que es justo para mí, con lo que es de mi voluntad. Todo lo demás se te será añadido. Obedecer esas palabras de Jesucristo pueden hacer que nosotros vivamos una vida totalmente diferente, totalmente llena de verdadera paz. Lo contrario es ser como los paganos, que son personas que no tienen ninguna fe y que siempre andan preocupados por todo. En otra ocasión, Jesús, esto está en Mateo el capítulo 8, en el versículo 26, Jesús dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, dice la palabra. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Muchos de ustedes recuerdan. Estaba Jesús durmiendo en la barca, estaban los discípulos y había una gran tormenta. Y mientras estaba la gran tormenta, Jesús dormía y descansaba. Los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan que si a él no le importa que se mueran. Y Jesús se levanta y calma al viento, calma a las olas. Las olas lo obedecen. El viento lo obedece. Todo quedó totalmente tranquilo. Pero no hizo eso sin primero reclamarle a ellos la poca fe de ellos. Ellos no discernieron, y este es un aspecto importante de la fe. A veces podemos hablar de todas estas cosas, de lo que es la fe de Jesucristo, de lo que es creer aun si no logramos ver, de lo que es obedecer ese impulso que el Espíritu Santo provoca en nosotros para hacer la voluntad de Dios o para no hacer lo que no es de la voluntad de Dios. Pero a veces la parte que nos falta es ese discernimiento de lo que Dios quiere o no quiere hacer. Y nosotros, dice la Biblia, que le debemos pedir a Dios por ese discernimiento, por esa sabiduría. Pedirle a Dios por esa sabiduría y ese discernimiento. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nosotros le pedimos, Él nos oye y nos da esa sabiduría y nos permite que cada uno de nosotros entonces sí sepamos cómo actuar. Pero a veces no discernimos o no queremos discernir. Allí estaban los discípulos en medio de esa tormenta y a la vez mirando a Jesús durmiendo en la barca. Si ellos en ese momento discerniesen que Jesús estaba durmiendo porque era el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios, nada podía hacerle daño sin que Él lo permitiese. Como ellos discernieron, no lograron discernir esto, ellos se desesperaron. ¿Qué hubiese pasado si ellos dijesen, Jesús está durmiendo, entonces no importa que esta tormenta esté de esta manera? Yo estoy seguro que esas aguas y ese viento se hubiesen calmado, simplemente porque ellos discerniesen eso. Esa fe es necesaria en nosotros. Es necesario en nosotros esa sabiduría de Dios, ese discernimiento de Dios para ver dónde está Dios en cada una de nuestras circunstancias, porque Él siempre está con nosotros. En otro momento, Jesús le reclama al discípulo, luego apóstol Pedro, porque en una situación muy similar, estaban en la barca, Jesús no estaba con ellos y ellos ven cómo Jesús va caminando sobre el mar. Pedro, en un impulso de aparente fe, le pregunta al Señor, le dice al Señor que si realmente era Él, que lo mandase a que fuese donde Él. Y Jesús le dice que viniese donde Él. Y Pedro comienza a caminar sobre el mar. Y mientras lo está haciendo, dice la Escritura que comenzó a hundirse. Nadie comienza a hundirse, sino que simplemente se hunde. Usted no empieza a sumergirse poco a poco, sino que simplemente si lo ponen sobre el agua, inmediatamente se sumerge. Pero él comenzó a hundirse y empezó a gritar y empezó a asustarse. El Señor, en su amor, lo levantó. No permitió que se ahogase,
pero no sin antes reclamarle su poca fe. En otro momento, están los discípulos acercándose a un papá preocupado por su hijo que estaba endemoniado. Los discípulos empezaron a reprender a ese demonio, pero ese demonio nunca salía del niño. Cuando llegó Jesús, Jesús se acerca y les dice a ellos que hasta cuándo los va a tener que soportar. ¿Por qué? Porque ellos no estaban discerniendo lo que Dios esperaba de ellos. Que realmente por medio de la fe pudiesen echar fuera al demonio que atormentaba a este niño. Jesús obviamente lo hace y luego Jesús le menciona a ellos que ellos tenían poca fe. En otra ocasión Jesús hace que se seque una planta de higuera que no había dado fruto. Y el apóstol Pedro se sorprende porque la planta se había secado. Y Jesús le dice que para los que creen nada les será imposible. En otra ocasión le preguntan a Jesús, le piden a Jesús que les aumente la fe. Y Jesús dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, échate de aquí hacia allá y se echaría. Y nada de lo que hagan les será imposible. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros cuando leemos esos pasajes, allá en Mateo 17, en Lucas 17, en esos pasajes, creemos que Jesús está hablando de una cantidad de fe que hay que aumentar. Que cuando Jesús habló de poca fe, estaba hablando de una poca cantidad de fe. Sin embargo, Jesús estaba hablando de la falta de una calidad de una fe. No se trata de cuán mucha fe, sino de cuál es la fe. No se trata de que la fe fuese más grande que una semilla de mostaza, sino que tuviera la calidad del potencial de una semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña, produce uno de los árboles más grandes que existen. Jesús quería y quiere todavía que todos nosotros discernamos y miremos lo que es de la fe de Él en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Y más que pedirle a Él que nos dé más fe, algo que no se puede hacer porque Él ya nos dio a Jesucristo. Ya no nos va a dar más que eso, lo dio todo en Jesucristo. Pero Dios espera que nosotros miremos la calidad de esa fe, que tengamos la fe del Hijo de Dios, como dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas 2:20, que al creer en Él, creamos en la fe que Él tiene para hacer todo lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Y todo esto es lo que la palabra de Dios nos habla, y hay mucho acerca de la fe. Pero yo quiero terminar el día de hoy con una historia. Y esta historia está en Lucas el capítulo 7. Y allí en Lucas el capítulo 7, yo voy a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 13 y 14 y luego del versículo 24 en adelante. Ustedes van a ver que Jesús está hablando acerca de diferentes asuntos. Y entre ellos dice lo siguiente en el versículo 14. Dice así. Esto está en Lucas, el capítulo 17, perdón. 17. Yo sabía que había algo aquí equivocado. En Lucas 17 dice así, en el... no, perdónenme un momento, no está aquí.
Perdón, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 es que se encuentra, no en Lucas. En el versículo 13 y 14 dice así: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Obviamente Jesús estaba hablando acerca de creer en Él, de seguir el camino, entrar por la puerta del único camino. Jesús dijo que Él era la puerta. Jesús también dijo que Él era el camino. Jesús dijo que Él era la verdad. Entonces, seguirlo a Él, entrar por la puerta de las ovejas, que es Él, caminar por el camino angosto, el difícil, el de la fe en Cristo Jesús, es lo que Dios espera de nosotros. Pero bueno, en medio de todo esto, Jesús dijo otras cosas y luego en el versículo 24 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente admiraba su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué pasa? Que Jesús no era como cualquier religioso que oye las palabras de Dios y las enseña, pero no las hace, sino que Jesús predicaba con gran autoridad. Y las palabras que la palabra de Dios menciona, que él estuvo terminando de hablar, que causaron una gran impresión en la multitud y que vieron que él tenía gran autoridad, fueron estas palabras, donde él habla que cualquiera que lo oye a él hablar estas palabras, como por ejemplo la de entrar por la puerta estrecha, la de creer en él, la de no escoger el camino de la incredulidad de este mundo, de no creer de todo corazón, sino los que entran por la puerta de creer en el Hijo de Dios y en todo lo que Él ha dicho. Y no solamente eso, aún como hemos visto el día de hoy, no solamente creer en el Hijo de Dios, sino vivir por la fe del Hijo de Dios en nosotros. Cuando nosotros en cualquier situación de la vida, y no le doy ejemplos porque esto puede aplicar a cualquier situación de la vida, en medio de cualquier situación, nosotros sabemos lo que el Espíritu de Cristo nos está llevando a hacer, lo que el Señor nos muestra que debemos hacer, lo que es correcto delante de Él. Jesús dijo en una ocasión: perdona. Hasta 7 veces, hasta 70 veces 7, perdona. También eso se menciona en el contexto de estas palabras. Cuando yo escucho palabras como esa y la obedezco, y entonces perdono, si tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que perdone. O si yo tengo la posibilidad de hablar de una manera y sabiendo que estoy hablando de una manera equivocada, cambio eso en cualquier momento, en medio de lo que estoy diciendo, y pido perdón y hablo de otra manera, como corresponde de acuerdo a un hijo de Dios o una hija de Dios. Entonces estoy obedeciendo la fe. Entonces, amados amigos y hermanos, hay muchos niveles, por decirlo así, de fe en los cuales estamos mirando todo esto. La fe inicial que todas las naciones deben obedecer, la de creer en Jesucristo. Pero también
La fe de cada momento, de cada día, de cada uno de nosotros, saber lo que viene de Dios y simplemente hacerlo. La Escritura dice lo siguiente en Romanos 14, dice versículo 23, todo lo que no proviene de fe es pecado. La palabra pecado significa algo que no le da el blanco del destino que Dios tiene para eso. Todo lo que no sale de la fe termina no descubriendo la voluntad perfecta de Dios, que siempre es buena y agradable y perfecta. Pero lo contrario es cierto. Todo lo que sale de la fe nos lleva a descubrir la voluntad de Dios. Todo lo que sale de la fe, todo lo que sale no de nuestra fe, de la de Cristo, de lo que sabemos que viene de Él, no de nuestros impulsos naturales, sino del impulso y la inspiración del Espíritu Santo para hacer lo bueno, lo correcto para Dios en cualquier circunstancia. Cuando lo obedecemos, estamos construyendo una casa sobre la roca. Estamos construyendo una casa sobre la verdad que es de Jesucristo, no sobre ideas humanas, no sobre impulsos emocionales que todos podemos tener, no sobre ideas racionales, sino sobre la verdad de Dios que está en Jesucristo. Todos nosotros, aún las personas que no han conocido de Dios, saben lo que es bueno y lo que es malo. Realmente tenemos esa idea de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cómo engañar a otra persona realmente no es bueno. Como matar o robar o cualquiera de esas cosas no es bueno. Mentir no es bueno. ¿Por qué no es bueno? No porque nosotros pensemos que no es bueno, sino porque Dios ha dicho que no es bueno. Perdonar, amar, cuidar, no olvidarnos del pobre, ayudar a la viuda y al desamparado. Todo eso viene de Dios y es bueno, es siempre bueno. Cuando yo obedezco lo que viene de Dios, lo que Dios pone delante de mí en cada situación, estoy obedeciendo a la fe. ¿A cuál fe? A la de Cristo. La Escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso lo dice en Santiago 4:17. El apóstol Santiago dijo que todo aquel que en su corazón sabe lo que debería hacer, pero hace lo contrario, está viviendo en pecado. No porque haga algo malo, entre comillas, sino porque no está viviendo de acuerdo a la fe. Vivir en el afán, vivir en el temor, vivir dominado por cosas que Cristo venció en esa cruz, como la depresión y el desánimo y la pasividad y todas esas cosas. Son asuntos que nosotros podemos vencer porque Jesucristo ya los venció. Entonces, amados amigos y hermanos que están viendo este mensaje, yo le invito el día de hoy a que usted obedezca a la fe. Que usted reconozca lo que es de Dios y que Dios está poniendo el día de hoy en el corazón de usted para que usted lo haga o para que usted no lo haga. Y que tiene que ver con lo que Él ha determinado que es lo bueno o lo malo. Obedezca a la fe. Obedezca. El vivir de acuerdo a la fe de Cristo que vive en usted si usted ha creído en Él. Y si usted no ha creído en Él, hay una fe principal de la cual hablamos al inicio de este mensaje, que es la que usted en este momento debe obedecer. Esa invitación de Dios de acercarse a Él de la única manera que Dios determinó que alguien se pueda acercar a Él, por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo y murió y resucitó, todos los que creen en esa obra, todos los que creen en Jesucristo, que el día de hoy está
a la diestra de Dios el Padre, y como dice la Escritura, es el único que puede interceder por nosotros. Nada ni nadie más puede interceder por nosotros. La mamá de Jesús, la Virgen María, no puede interceder por nosotros. Ningún santo, como son conocidos popularmente, pueden interceder por nosotros. Nadie que ha muerto puede interceder por nosotros. El único que puede interceder por nosotros es aquel que venció a la muerte para darnos vida eterna a todos los que creen en él. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo que vino y habitó entre nosotros. Obedecer la fe de él te acerca a Dios. Ustedes que estaban lejos de Dios ahora pueden estar cerca de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y una vez viniendo a la fe de él, él pone su espíritu en nosotros y él te guía en cada momento. Y si tú lo obedeces, en todo lo que él provoca en ti para que hagas de acuerdo a él, todo lo que es bueno y que tiene buen fruto de acuerdo a Dios, vas a conocer lo que es la voluntad de Dios y cuán buena es y cuán agradable y perfecta es. Porque por un lado estás poniendo tu manera de pensar, tus impulsos, tus preocupaciones en las manos de Dios. Y por el otro lado te estás rindiendo para obedecerlo a él. Eso es construir la casa sobre la roca y no sobre la arena. Eso es vivir por el Espíritu de Dios. Eso es vivir obedeciendo a la fe de Cristo Jesús. Y yo quiero darle gracias a Dios por esta palabra de Él, recordándonos todo esto a cada uno de nosotros. Quiero darle gracias a Dios y quiero pedir por ti. Quiero orarle a Dios por ti que estás viendo este mensaje, para que Dios provoque en ti un profundo impulso a creerle a Él. Una convicción no emocional, no racional, sino una convicción espiritual completa, que incluya todas las partes de tu ser, para que lo obedezcas a Él, para que le creas y para que confirmes en tu vida cuán bueno es Dios para todos aquellos que creen en Él. Yo quiero pedirle al Señor por ti de esta manera. Señor, yo te doy gracias por la vida de todos los que han escuchado este mensaje. Yo te doy gracias porque tú nos has dado esta palabra que también la tomo para mí, Señor. Gracias por recordarnos que eres tú el que produces el querer y el hacer por tu buena voluntad. Lo produces en cada uno de nuestros corazones. Yo te pido que tú provoques en mis hermanos, en mis amigos que escuchan este mensaje el día de hoy, que provoques en ellos la obediencia a esa fe tuya que tú estás poniendo en sus corazones, Señor. Que ellos en todo momento puedan construir sobre la roca que eres tú mismo. Que ellos en todo momento, no importa cuán fuerte estén las lluvias y los vientos y las tribulaciones y dificultades que todos padecen en este mundo, no importa cuán difíciles sean, ellos estén plantados sobre la verdad de la fe tuya. Y que plantados sobre esa fe ellos se puedan permanecer firmes, Señor, y nada los derribe. Si aún se derriban y se pareciera que se cayeren, tu misma palabra dice que 7 veces se cae el justo, pero 7 veces se levanta. Yo te pido que tú los levantes llenos de la fe tuya, llenos del creer en ti, llenos del ánimo que viene no por un impulso emocional, sino por el haber confiado profundamente en ti. Gracias, Señor, que tú produces en cada uno de nosotros lo que viene de ti para que descubramos cuán bueno eres tú. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por todo esto y te pido que tú recibas en tu reino, en el gozo de tu reino, y que añadas a tu iglesia el día de hoy, a todos aquellos que hoy por primera vez han decidido entregar sus corazones y su vida completa a ti. Yo te pido que tú desde este día gobiernes sus vidas y que el poder de tu espíritu y la acción de tu espíritu y la voz de tu espíritu sean los que guíen la vida de estas personas
desde el día de hoy y para el gozo de todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, amigos, amados hermanos, nos vemos muy prontamente y nos seguiremos gozando en la maravillosa palabra del Señor.